Miguelina Acosta Cárdenas, Escritos Selectos, es el libro sobre el cual vamos a conversar hoy en El Arriero con Joel Rojas, filósofo, profesor de filosofía en la Escuela de Bellas Artes y además miembro fundador de Heraldos Editores. Es una experiencia editorial muy interesante, promovida por gente de la Universidad de San Marcos. Pero vamos a arrancar primero dándole la bienvenida a Joel y para conversar sobre Miguelina Acosta Cárdenas. Muchas gracias por la invitación, Javier. También agradezco a todo el equipo del Arriero. Joel, ¿por qué es relevante rescatar a Miguelina Acosta Cárdenas? Y para quienes no saben quién fue, quizás contarnos quién es Miguelina Acosta Cárdenas y por qué es que tú has hecho ese trabajo de rescate de estos escritos selectos. Bueno, creo que hay dos aspectos en cuanto a lo que es las investigaciones historiográficas. Uno, que hay un vacío muy terrible y porque hay una ausencia de las mujeres en este relato de la historia del Perú. Ese es un primer, digamos, punto. El segundo punto es acerca de cómo una personalidad como Miguelina pudo participar en diferentes formas críticas y en manifestaciones de movimientos sindicales. Entonces, estamos viendo también ahí la figura de un activista social, política, comprometido con los cambios de la sociedad peruana. Entonces, yo creo que estos dos aspectos son muy importantes y porque también eso tiene que ver mucho con mi forma de entender el Perú, porque yo entiendo que el Perú todavía es un relato a contar y esta investigación que realizo es una historia a contrapelo, en la cual trato de rescatar diferentes figuras. Por ejemplo, también he hecho un trabajo sobre Pedro Zulen, sobre Dora Mayer, ¿no? He estado investigando archivos. Entonces, ¿y para qué? Para poder tener una mirada integral sobre nuestro país, ¿no? Ahora, Miguelina Costa fue una abogada, ¿no? Que además no era limeña, era de Limahuas, ¿no? Y es una de ahí estamos viendo un aviso Sí. justamente de su trabajo jurídico, de su trabajo como abogada. Y sus tesis eh, recogen justamente el tema del rol que en ese momento se le asignaba a la mujer y que además estaba inscrito en el Código Civil peruano. Eh, Hacer esto en los años 20 en el Perú era un desafío, sin duda, al poder de los varones. Pues, ¿puedes ubicar un poco en ese sentido el rol de Miguelina en esta lucha de los derechos de la mujer? Claro, digamos que ella se matriculó en la Facultad de Jurisprudencia, se graduó en 1920, eh, primero como bachiller y luego como doctora, pero en este último caso tuvo incluso problemas para poder sustentar su tesis, porque no lo hizo en San Marcos, lo hizo en alguna institución del Poder Judicial. Y ahí también tuvo trabas, porque digamos los jueces miraban con mal que una mujer podría ser una doctora en jurisprudencia. Entonces, ya desde inicio, ya antes de formalizar su, ella como abogada frente al Estado ya tenía problemas. Ahora, luego, constituir su consultorio jurídico le permitió ya tener, digamos, una relación con diferentes círculos, por ejemplo, sindicales y también de yanaconas. Lo que sí no pudo, digamos, tener una actividad constante sobre el tema de las mujeres, porque digamos que en el contexto de las tres décadas del siglo XX, pues la mujer no podía pedir divorcio absoluto. Entonces, la mujer era una menor de edad frente al varón. Entonces, ya era un fracaso el consultorio jurídico, o sea, no iba a haber mujeres asistiendo al consultorio Claro, jurídico no, de no iba a Miguelina, tener clientas, digamos, ¿no? claro, y entonces, pero sí ese tiempo en que ya no le dedicaba a esos temas muy importantes para las mujeres, pero sí tenía para dedicarle tiempo a los temas
del apoyo a los obreros y también a los indígenas. Entonces yo creo que ahí apuntaba muy bien Miguelina, e incluso hay relatos de que Miguelina no cobraba nada por representar a los obreros y a los indígenas. Ahora, ella justamente, además en estas tesis, en ambas, ¿no? Lo que busca demostrar es la incongruencia, no solamente en términos de principio de lo que era este sometimiento de la mujer, y es un análisis bien detallado del Código Civil, que ya tenía pues en esa época unos 60 años más o menos, si no me equivoco, ¿no? Sino que además mostraba las mismas contradicciones con normas que ya se habían reformado de alguna manera, ¿no? O sea, era como que se mantenía una institución, pero que no correspondía ya ni siquiera con la realidad de algunas normas que ya se habían dado en el Estado peruano, ¿no? Claro, claro. Incluso ella dice al inicio de las tesis que quizás puedan confundir el sector conservador como una tesis bolchevique, dice ella. Pero no lo es, dice ella, porque justamente son diferentes propuestas críticas al Código Civil que pueden estar en línea con todo el reclamo que ya se hacía en otros países. Digamos, ella está pensando en Europa, ¿no? Mientras que en Europa ya está avanzando los códigos civiles y nosotros en el Perú teníamos todavía un código de 1856 y que tenía un fundamento sobre todo religioso, ¿no? En la que la mujer estaba sometida al varón, ¿no? Entonces yo creo que ahí apunta muy bien la crítica miguelina y también ella está, digamos, en la Facultad de Jurisprudencia dentro de un círculo de liberales, que para aquella época eran, digamos, un sector progresista muy importante en el Perú. Uno de ellos es Manuel Vicente Villarán, ¿no? En la tesis, en el libro pueden encontrar que incluso le agradece a Manuel Vicente Villarán, ¿no? Ahora, Un personaje muy importante. ahí además, una cosa que me llamó la atención ya, no revisando las tesis, sino los artículos, es siempre un espíritu muy crítico, ¿no? No solamente en el análisis de la ley, sino cuando escribe, perdón, por ejemplo, en el discurso, perdón, en el artículo sobre la reforma universitaria, en los artículos sobre la reforma universitaria, esta crítica a ciertos liderazgos, uno puede imaginar a quién se refería en 1919, ¿no? No lo menciona con un nombre, pero a una manera de gestionar el poder, de alguna manera. No sé si eso es una percepción más mía, pero... Y también cuando le habla a los obreros en este discurso brillante, que Sí. también está dentro de los textos incluidos en estos escritos selectos, cuando le habla a los obreros en la Universidad Popular González Prat en Jauja, ¿no? Y le dice, ¿dónde están sus mujeres? ¿Dónde están sus compañeras? ¿No? Siempre esa fue una característica de ella. Sí, y por eso yo también la ubico a ella dentro de esa genealogía del pensamiento crítico peruano. Y bueno, Javier, como has mencionado, sí, realmente ella está disputando en cierta manera la dirección también del Centro de Estudiantes de Filosofía, de los dirigentes de las federaciones de estudiantes. Desde luego que es Víctor Raúl Haya de la Torre. Ella también lo A él menciona, se ¿no? refiere, ¿no? A Eso todo ese, sí. claro, a todo ese sector, porque ese sector tan solo era organizado por varones. Ella lo que pretendía era que las mujeres también podían decidir ahí en estas federaciones, y por eso su queja, ¿no? Y hay un dato que también estoy investigando, es que Miguelina, sus hermanos sí participaron, digamos, de las primeras generaciones de apristas, eso sí, porque ya en los años 30, por ejemplo, sí va a tener una acogida en el periódico La Tribuna Miguelina, ¿no? Van a hablar de ella, van a hablar, por ejemplo, cuando Elvira y García no quiso contratar a Miguelina en uno de los colegios para que dicte clases, ¿no? Entonces, hay una relación, sí, con el aprismo, pero ya hablando del 1920, por ahí, en esas disputas ahí de la federación, sí, desde luego que se refería a Víctor Raúl Haya de la Torre. Ahora, sobre el tema que has mencionado también, sí, es muy importante. Justamente ese es el reclamo que le da a los obreros. Les dice, si ustedes son el sujeto histórico, son la vanguardia de los cambios sociales, pero hay algo relegado. ¿Dónde están sus mujeres? Ellas tienen que estar aquí también recibiendo clases, formándose, porque ellas justamente también son compañeras en este cambio. Ellas no son tan solo algo que tienen que estar en la casa haciendo los deberes. No, 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 no. Ellas forman parte también de este proyecto de cambio social. Eso lo indica muy bien y los reclama a todos los obreros en las clases de la Universidad Popular Manuel González Prada.
Ahora, otro tema que aparece con mucha fuerza en los escritos, ¿no? Es el tema de la educación. No solo en la reforma, donde ella estaba directamente involucrada por su actividad en San Marcos, sino el rol educador de las mujeres y la educación que tiene que haber para las mujeres, ¿no? Ese es un campo también en el que ella insiste mucho. Sí, sí, sí. Ella también incluso creó un instituto, el Instituto Sudamericano, que quedaba por la Avenida Lampa en el centro de Lima. Ahí también podemos hablar un poco, porque ahí tiene un distanciamiento con María Jesús Alvarado cuando se crea Evolución Femenina, porque uno de los proyectos de esta organización feminista era la creación de instituciones educativas, pero el problema ahí era que se le educaba para ser amas de casa. Y Miguelina, en cierta manera, Un no entrenamiento es. para criar a los hijos, digamos, ¿no? Sí, claro, entonces ella no veía de ese modo, más bien lo que Miguelina pensaba era que se le debe educar para que tengan trabajos digamos, profesiones que en aquella época lo llamaban liberales, ¿no? Entonces, digamos, en el ámbito público, para que tengan un cargo en el ámbito público, etcétera. Ella reclamaba eso, y por eso ya su compromiso en ver el tema de las mujeres y la educación va desde esa perspectiva, ¿no? Ya no en hacer colegios en la que se eduque para ser una buena ama de casa a las mujeres. Sí, es muy interesante ese punto. Y, y también, digamos, en la perspectiva de la época, ¿no? Era la idea de, por un lado, la mujer para que se pueda desarrollar de alguna manera profesionalmente, pero también había esta imagen, que era una imagen, una idea común también en ese momento, de que una mujer más instruida podía también ser una mejor esposa también, o sea, no excluía el otro aspecto, ¿no? Eso también me parece que, no sé si me ha quedado claro, pero eso es lo que he intuido de la lectura de los artículos, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, en esa época había también casi como que, no era un movimiento, pero habían bastantes feministas, yo los llamo feministas, a la que le domino feministas maternalistas, que creen que el rol de la mujer es muy importante para el cambio social. O sea, todas ellas están viendo el cambio social de diferentes maneras. Pues en el cambio por ejemplo, es Dora Mayer la que pensaba eso, ¿no? Que el rol de la mujer justamente era un rol muy importante porque a través de la familia podría hacer un cambio social, ¿no? Porque ella pensaba más bien que si la mujer se iba a introducir al ámbito público, quizás iba a internarse a todo ese ambiente de corrupción que había en la política. Y Dora Mayer dice, no, 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 no. Ahí, ahí, ahí está el problema. Más bien lo que debemos hacer es partir entonces de la familia y que ese rol de mujer muy importante, porque ella menciona también Dora Mayer, que hay una igualdad entre varones y mujeres. Eso sí, para ellas eso es bien claro, bien claro. Claro, que además está toda la argumentación de la tesis, ¿no? De ambas tesis, sobre todo en la que ella plantea las reformas al Código Civil, ella está leyendo los artículos en esa clave, ¿no? Claro, Diciendo esto, hay un tema de igualdad, digamos, y a partir de la igualdad vas desmenuzando el código, ¿no? Y va diciendo eso tiene que cambiar, eso se tiene que eliminar, ¿no? claro, claro. Entonces, ahí están todos pensando lo mismo, que hay toda una igualdad en cuanto varón y mujer dentro del matrimonio, pero en el caso de Miguelina ya está un paso más adelante, ya está viendo que la mujer también se tiene que insertar, ¿no? En el campo laboral público. Entonces, ya está muy adelantada, digamos, a la perspectiva que sí tenía, digamos, en las mujeres que asumen el feminismo maternal. Tú has planteado un último tema sobre ese momento de la vida de Miguelina, ¿no? La relación con Dora Mayer, una relación muy cercana, ¿no? Incluso ella la defiende en un momento frente a la defensa o el planteamiento del amor libre que hace abiertamente Dora Mayer y escribía en la crítica además, ¿no? Que era, ¿por qué fue tan importante ese momento, digamos, en la vida de estas mujeres, digamos, ¿no? De ambas, además. Son muy importantes porque son mujeres que quizás si no se unían iban a estar atomizadas, ¿no? En sus diferentes familias y no podrían crear algunos proyectos, como en el caso de Dora Mayer y Miguelina.
Además, hay que ver un antecedente a la revista La Crítica que ellas fundan, sino también hay que mencionar la Asociación Pro Indígena. Es ahí donde se conocen. Es ahí donde Dora Mayer le invita a participar a Miguelina Costa Cárdenas. Y Miguelina Costa Cárdenas escribe sobre el Loreto, sobre la situación social de Loreto. Y justamente eso, desde esa época, estoy hablando de 1916, ya estaba al tanto José Carlos Mariátegui. Por eso ya en el 1928, cuando saca los 7 ensayos, le va a decir la doctora, y que ella estaba esclareciendo el tema de la situación de la Amazonía, etcétera, etcétera. Entonces, primero la asociación proindígena, que fue muy importante y que en la cabeza estaba una mujer, Dora Mayer, le invita a Miguelina, y posteriormente, ¿no? Cuando ya la asociación proindígena se desintegra, crean el semanario La Crítica. Y eso es muy importante porque es una plataforma antes incluso de Amauta, de la revista Amauta, en la que van a articular tres aspectos: el tema del feminismo, el tema del sindicalismo, y se va a retomar el tema del indigenismo. Ahí van Claro, estamos hablando de 1916, 17, ¿no? 17, 16, 17, 17. sí, Ahora, hasta el tú has 20. mencionado el tema de Loreto y justamente el primer artículo de la selección que tú haces, y ahí hay 3 o 4 artículos más y uno sobre el tema de la Universidad de Loreto al final, pero es una descripción brillante de lo que es el centralismo. Sí, O sea, yo leía a Miguelina Costa y decía, me parecía que estaba leyendo a algunos amigos míos que escriben sobre el tema hoy, sobre la pandemia en la Amazonía, ¿no? O sea, sí, este Loreto al que nadie mira, nadie entiende, es una mirada muy, muy contundente además, ¿no? No sé, pero esa ha sido mi sensación, ha sido uno de los textos que más me han impresionado. Yo trabajo el tema, entonces también por eso me ha impactado, pero clarísima la distancia entre Lima y Loreto en este caso, ¿no? sí, claro, claro. Y a propósito de la pandemia, ¿no? Yo creo que incluso la Amazonía sigue siendo una parte relegada dentro de las políticas centralistas que tenemos, ¿no? Y eso es lo que criticaba Miguelina. Miguelina ahí en esos primeros artículos lo que pensaba es que todo el sector de la Amazonía podía integrarse para crear una política integral peruana, que la economía también de la Amazonía puede ser algo muy importante y dirigido en la capital. Cosa Claro, porque estamos, con estamos lo que hablando de la sucedió época con el caucho, del ¿no? caucho, pues, ¿no? Claro, Pero el que además, caucho no resultó porque no había una dirección política integral. Solo que los políticos centralistas de acá de Lima, el gobierno central dejaba que los caucheros allá, los empresarios, los magnates hagan lo que les dé la gana, ¿no? Entonces, no integraban a una política integral del Perú para todos los peruanos. Ese es el problema, eso es lo que está pidiendo Miguelina, y como tú mencionas, Javier, eso es de actualidad, eso está pasando hoy en día. eh, un último tema que no quiero que se me pase, que es el tema de la educación rural. Igual, al leerla, yo acabo de entrevistar a Marcos Cueto sobre este médico puneño, Ramos, que genera esta suerte de atención comunitaria itinerante en los años 40, ¿no? Es indigenista. Y leía a Miguelina sobre la educación rural y lo que ella planteaba, y era más o menos algo parecido también, ¿no? Digamos, esta idea de no puedes mandar a alguien a educar, digamos, en la manera tradicional, sino, bueno, ella plantea además una educación de parejas, ¿no? ¿Esto se llegó a implementar en algún lugar, esas ideas que ella planteó, o quedaron solo en ideas en ese momento? Lo que ella planteaba sobre la escuela rural en particular, la educación rural itinerante, ¿no? Bueno, ella eso lo planteó en el año 1924, ¿no? Eso luego va a salir publicado en la revista Mauta, si no me equivoco, que es el 29 o el 30, el Sí, 29 creo que es. 19. Entonces, es un proyecto que realmente no nadie tomó en cuenta, más bien esa es una ponencia que ella dio en una reunión de mujeres, acá realizada en Perú, en fines del 24, inicios del 25, en la que también mencionaron ese tema, y yo tengo ahí el archivo de periódicos que he tomado fotos, indican que era una buena ponencia de Miguelina, muy importante, porque habían venido de Argentina, de otros países, y que quizás también no entendían, ¿no? Digamos, esa propuesta de Miguelina, porque pues ya sabemos que
en Argentina, por ejemplo, no hay indígenas. Entonces, la perspectiva de Claro, bueno, Miguelina era otra cosa, ¿no? hay, pero es una historia distinta. Se nos sirve el tiempo, Joel, realmente muy interesante trabajo, pero quiero que en un minuto nos cuentes qué está haciendo Heraldos Editores, pues tú eres fundador y eres parte, además de haber publicado recientemente este libro sobre Miguelina Costa Cárdenas. ¿Qué iniciativas están haciendo? ¿Cómo están trabajando? Sí, bueno, la editorial se ha creado el 2018, tiene como objetivo hacer publicaciones sobre el pensamiento crítico peruano. Una de esas líneas es, desde luego, el feminismo peruano, y es muy importante rescatar figuras como lo es Miguelina Costa Cárdenas. Tenemos también otros proyectos, por ejemplo, hacer traducciones de libros muy importantes del Perú al quechua. Estamos viendo también esa posibilidad, porque creemos y apostamos también en esa pluriculturalidad que es propio de nuestro país. Y bueno, también publicar libros del grupo de investigación Pedro Zulen, que es un grupo en la que yo pertenecí cuando estuve como estudiante en la Universidad Mayor de San Marcos. Muy bien, Joel, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo, por el rescate del pensamiento y de la obra de una mujer que lamentablemente se le conoce poco, hay que decirlo, ¿no? Que es Miguelina Acosta Cárdenas. Eh, yo le recomiendo a los amigos y amigas del Arriero que busquen el libro, que lo lean, que se den cuenta cómo en algunos temas ya han sido superados por la historia, pero otros no. Y entonces hay que volver sobre alguien como Miguelina Acosta Cárdenas en este libro que acaba de publicar Heraldos Editores con esta selección sobre la cual nos ha hablado Joel Rojas. Joel, un gusto, Muchas amigos, gracias. amigos y amigas del Arriero. Vuelvo en unos minutos con Julio Aguón para hablar sobre su antología poética. Nos vemos, chao. Nos vemos, Javier. Muchas gracias.